La literatura clásica es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua y comprende desde textos atribuidos a Homero en el siglo VIII a.C. hasta obras escritas por autores romanos en los primeros siglos después de Cristo. Otras culturas con una gran tradición literaria, como la India y China, cuentan con textos clásicos durante ese periodo, como el Ramayana o el Tao Te Ching, pero cuando se habla de textos clásicos es en referencia a la literatura antigua de Grecia y Roma. Este conjunto de obras son definidas como clásicos porque han sido leídos y releídos, visitados por lectores y críticos de todos los tiempos, dejando una profunda marca en la cultura universal, al menos occidental. Los clásicos son aquellos libros que todos conocen sin haberlos leído, o mejor, en palabras de un clásico contemporáneo, Jorge Luis Borges. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o en largo tiempo ha decidido leer como si en sus páginas todo esto fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Características de la literatura clásica. Griego, clásico y latín. La literatura clásica está constituida por textos originalmente escritos en dos lenguas muertas, el griego antiguo y el latín, aunque hoy en día están traducidos a casi todas las lenguas modernas. Iniciadores de géneros. Con los textos griegos y latinos comienzan la mayor parte de los principales géneros literarios, la poesía épica y lírica, la tragedia y la comedia, la sátira, la novela, la oratoria, entre otros. Se incluye entre los clásicos los primeros textos de filosofía e historia y las biografías. Dioses, mitos y leyendas. En la literatura clásica hay continuas referencias o participación de dioses, monstruos y figuras mitológicas, héroes y semidioses. Algunas historias como la Guerra de Troya tienen base histórica, aunque los hechos narrados en las obras de Homero sean ficticias, resultado de la imaginación popular o del poeta. Literatura clásica griega. Los clásicos griegos son aquellos escritos en griego antiguo, incluidos algunos autores y textos posteriores a la ocupación y dominio romanos. No son parte de la literatura clásica los textos en griego moderno. Literatura clásica latina. Los clásicos latinos son aquellos textos publicados en latín desde los tiempos de la consolidación de la República, siglo I a.C., hasta la caída del Imperio Romano del Occidente, siglo V después de Cristo. Se continuó escribiendo en latín durante la Edad Media, pero estas obras se consideran parte de la literatura medieval. Presencia de los clásicos. En ¿Por qué leer los clásicos del escritor italiano Italo Calvino, otro clásico contemporáneo, afirma que toda lectura de un clásico es en realidad una relectura, con lo que quizás intentaba decir que todos los que hemos crecido en la cultura occidental conocemos de qué tratan los clásicos sin haberlos leído. Sus temas, como la Guerra de Troya, los mitos griegos o las aventuras de Ulises, están presentes en autores posteriores, en películas y hasta en cómics y dibujos animados. Clásicos grecolatinos y clásicos nacionales. Hay que diferenciar la literatura clásica, literatura de Roma y Grecia antiguas, de los clásicos nacionales y modernos, como el Quijote de Cervantes, las obras de Shakespeare o autores como Dante o Molière. Cada lengua y cada país tienen sus autores clásicos y algunos como Shakespeare o Cervantes se consideran clásicos universales, pero no son parte de la literatura clásica en el sentido que se le ha dado a este concepto desde la Edad Media. Interpretación y vigencia de los clásicos. Otra afirmación de Calvino es que un clásico es un libro que nunca termina de decir. Los textos de la literatura clásica se continúan reeditando y leyendo porque continúan comunicándose con lectores de distintas épocas y culturas. Cada generación y cada época lee a los clásicos de un modo diferente. Géneros de la literatura clásica.
Los principales géneros que tienen origen y representación en la literatura clásica son la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, la fábula, la novela, la filosofía, la historia y la oratoria. La poesía épica. La mayoría de los críticos e historiadores de la literatura coinciden en que la literatura universal nace con dos poemas épicos griegos, atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyas fechas de composición se estiman alrededor del siglo VIII a.C. La poesía épica narra historias bélicas, mitos y aventuras de héroes legendarios en versos estructurados en cantos. Este género fue cultivado también por los romanos y durante la Edad Media. La poesía lírica se desarrolló entre los griegos en formas como el himno y la elegía y pasó de los mitos a la poesía amorosa, sobre todo en la poesía latina. Entre los griegos destacaron poetas como Píndaro, Safo, Arquíloco, Anacreonte y entre los romanos Ovidio, Catulo, Horacio y Marcial, entre otros. La tragedia. La dramaturgia occidental tiene su cuna en Grecia y nace de la mano de tres autores griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. De los tres han sobrevivido obras que continúan poniéndose en escena en distintos teatros del mundo, como Edipo Rey, Antígona o Ifigenia en Áulide. La comedia. Surge en Grecia con autores como Aristófanes, pero tiene un mayor desarrollo en Roma, gracias a escritores como Plauto y Terencio. La fábula. Este género de historias breves con moraleja y generalmente con animales como protagonistas tiene como su principal clásico al griego Esopo, cuyos relatos se siguen leyendo en distintas versiones, especialmente en la literatura infantil. La novela. Este género literario de ficción narrativa comenzó a desarrollarse entre los griegos del periodo helenístico, pero genera textos clásicos en Roma, como autores como Petronio y Apuleyo. La filosofía. La filosofía occidental también nace en Grecia y tiene entre sus principales textos clásicos los fragmentos presocráticos, textos de Tales, Pitágoras, Diógenes, Heráclito, Parménides, entre otros, los diálogos de Platón y las obras de Aristóteles. En Roma destacan los textos filosóficos de Séneca y las meditaciones del emperador Marco Aurelio, entre otros. La historia. Como en la filosofía, los padres de la historia como disciplina fueron griegos y romanos como Heródoto, Suetonio, Tácito y Plutarco. La oratoria. Este género asociado al discurso y al ejército de la política tuvo un máximo representante en el romano Marco Tulio Cicerón. Autores y obras representativas. La lista de autores de la literatura clásica es bastante extensa, aunque la importancia e influencia de los mismos ha variado a lo largo de los siglos. Homero, siglo VIII a.C. A este Aedo, poetas que cantaban epopeyas en las cortes de las ciudades griegas, se le atribuyen la Ilíada, sobre la guerra de Troya, y la Odisea, sobre el regreso de Ulises a su patria. Ambos poemas fueron originalmente relatos orales. Esquilo, 526 a 456 años antes de Cristo. Se considera el padre de la tragedia griega clásica y entre sus obras podemos mencionar su trilogía La Orestiada y Prometeo encadenado. Sófocles, 496-406 a.C. Otro de los grandes dramaturgos atenienses. Entre sus obras que han sobrevivido, destaca de sobremanera Edipo Rey. Eurípides, 484-406 a.C. Es el tercer gran poeta dramático griego y de quien más obras han sobrevivido. Ha dejado varios grandes personajes femeninos para la posteridad, en obras como Ifigenia en Áulide, Helena, Medea y las Troyanas. Aristófanes, 444-385 a.C.
Es el principal exponente de la comedia griega. Satirizó en sus obras la política y la vida y costumbres de Atenas. Entre sus obras destacan Las nubes, Lisístrata y Las avispas. Terencio, 194-159 a.C. A pesar de su breve existencia, 35 años, este autor de tiempos de la República Romana escribió 6 comedias que se han preservado, entre las que destaca particularmente El atormentador de sí mismo. Píndaro, 518-438. Es uno de los poetas líricos griegos más célebres de la antigüedad, recordado especialmente por los cantos compuestos a los ganadores de los Juegos Olímpicos, los epinicios. Safo de Mitilene, 650-580 a.C. También llamada Safo de Lesbos, fue una importante poetisa lírica, calificada por los griegos como la 10ª musa. Entre sus textos amorosos destaca el himno en honor a Afrodita. Platón, 427-347 a.C. Filósofo ateniense, discípulo de Sócrates y autor de los Diálogos, valorados como obras filosóficas y literarias, y entre los que se citan a menudo El banquete, La República y Fedro. Aristóteles, 384-322, discípulo de Platón y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Su obra va más allá de la filosofía. Uno de sus textos clásicos más vigente es la Poética. Catulo, 87-57 a.C. Es considerado el iniciador de la elegía romana, cargada del subjetivismo y elementos autobiográficos. Escribió poemas amorosos, pero también diatribas, ataques políticos y personales. Era un gran admirador de la poesía de Safo. Virgilio, 70-19 a.C. Es considerado uno de los mayores poetas latinos, autor de las bucólicas y geórgicas, y es recordado especialmente por su poema épico, La Eneida. Ovidio, 43-17 a.C. Poeta romano recordado especialmente por 2 libros, El arte de amar y La Metamorfosis. Séneca, 4 a.C., 65 después de Cristo. Filósofo, político y escritor romano nacido en Córdoba, actual Córdoba. Fue autor de diálogos, cartas, tragedias y epigramas, y es uno de los pensadores romanos más leídos y comentados a través de la historia. Petronio, c. 14c-65. Escritor y político romano, fue autor de una novela satírica, El Satiricón, considerada como el primer ejemplo de novela picaresca. Marcial, 40-104. Poeta romano nacido en Calatayud, entonces llamada Bilbilis. Fue discípulo de Séneca y famoso por su magistral y extensa producción de epigramas, de los que escribió alrededor de 1500. Marco Aurelio, 121-180. Fue emperador del Imperio Romano y representante de la filosofía estoica. Las Meditaciones de Marco Aurelio, escrita en griego helenístico, es considerada una obra de extraordinario valor y pionera del género ensayístico.